Hi, everybody, and this is a new episode of Easy Empezamos de Nuevo for Halloween. Ok, chicos, estamos muy contentos de hacer un episodio más con otros amigos. Emilio, Mónica Mónica, a él ya lo conocen, pero está de nuevo acá. Tony y Juan Carlos, y que Perros. creo que ya lo van a conocer en estos días. Y los perros. Y que nuestras les encanta mascotas. estar- Son nuestros guías espirituales, ya sabes, alebrijes. Y el motivo del podcast hoy es que pues estamos ad hoc en la parte de Halloween, en la parte de Día de Muertos, porque queremos contarles historias que nos han pasado a nosotros o leyendas o vivencias que tenemos sobre pues esta temporada, ¿no? Que nos dé miedo, que nos den susto o que nos pongan a cuestionar si existe algo más allá de la vida. Pues, ¿qué será? En la primera ocasión a mí que me ha pasado fue de las que me dejó más impresionado, en realidad fue, en una ocasión estaba dormido en cama, entonces empecé a sentir algo extraño en el cuerpo, así pesado, y de repente siento que algo me cae encima. Pero curiosamente cuando algo me cae encima, yo alcanzo a sentir mi cabeza, parte de la mitad de mi cuerpo, debajo de la cama. Y tengo la oportunidad de voltear a ver hacia los lados de la cama y yo veía como si estuviera debajo de la cama, tal cual. Entonces, ya cuando me logro incorporar, hice fuerza por incorporarme, pero cuando me incorporo, pues ya veo a alguien así enfrente de mí, ¿no? Una silueta delante de... O sea, ¿estabas dormido? Yo estaba dormido, desperté, empecé a sentir esa sensación en el cuerpo y de repente fue como que si algo me cayera y mi cuerpo quedó en la cama, pero algo más estaba tocando el suelo de mi parte. O sea, como que tuvo la capacidad de desdoblarme hasta cierto punto y ya cuando me reincorporo, ya es cuando yo ya lo veo parado en los pies de la cama. Así como que... Y era mujer, hombre, algo ahí. No te podría decir porque no vi rostro, no vi facciones en sí, pero sí es visible, sí es visual, pero su comunicación es más bien como energética. O sea, es algo que cambia la atmósfera incluso de la habitación, de lo que sientes, cómo te sientes en ese momento. Lo que te entiendo es como baja la temperatura, se Cosas siente así, más ajá, pesado, cosas así. el cuerpo pues obviamente siente así Ajá, como las luces no adormilado. responden, o sea, son así como detallitos hasta que ya tuve que estar como concentrado en poder salir de la situación por lo mismo, porque me sentía pues muy diferente, pues obviamente asustado porque no comprendía qué era lo que pasaba. En realidad fue así como que una de las cosas más pesadas que llegué a tener. Todos tenemos o tienen una historia un poquito difícil de explicar. A mí la analogía con la que me gustaría empezar es, la mayoría de las cosas tienen una explicación lógica o deberían tenerla, pero hay muchas otras cosas que no la tienen. Ujú. ¿Por qué? Mencionabas cuando empezabas ¿hay algo más después de la muerte? A mí algo que me parece muy interesante partiendo de ese comentario es que si te das cuenta, en casi todas las culturas del mundo, a través del tiempo, siempre existe una representación de lo que hay después de la muerte, ese viaje, ese pasaje, y también me parece interesante el hecho de que en la mayoría de las culturas tienen su representación de su Dios, de esta presencia omnipotente, pero del lado bueno y del lado malo. Entonces, partiendo de ahí, me parece que de ahí podemos como desmenuzar mucho que quizá no tiene explicación, muchas cosas que pueden pasar y no tienen explicación. No precisamente decir que se los atribuimos a este tipo de entidades, pero más de alguno ha de tener una experiencia similar, ¿no? Que dices, caray, me pasó, no supe qué fue, o soñé con tal cosa y al día siguiente tuve como un déjà vu. Yo creo que al final de cuentas, alguien en algún momento nos enseñó a trascender, pero no sabemos hacerlo por el ego que nos ata a la tierra. Entonces a lo mejor ahí comparto esa parte donde todas las culturas justo hablan del más allá, o sea, todas, en realidad a la que gustes nombrar tanto religión, secta, como se llamen, antepasados, o sea, culturas como los egipcios, como los mayas, como los incas,
Veían, había un más allá, de hecho tenían que aprender a cómo trascender. Yo vi un tema así en un tema, pero ya con un tema de ayahuasca, de que el egipcio llega en ciertos años de fuera, no de la tierra, a enseñar a los humanos a trascender. Esa era la tarea de esas personas, ayudar a enseñar a los humanos a trascender. Ahora pasan situaciones donde entran otro tipo de religiones, culpan a esa cultura por ciertos temas de los que no voy a hablar porque es meterte en religiones y no estamos para hablar de eso, y simplemente se van porque entienden que al humano lo ata un ego que no los hace ver y poder trascender. Porque inclusive la religión católica, yo leí un libro donde justo dice que todos se supone que somos hechos a semejanza a Dios. Y Dios, bueno, Jesús fue hijo de Dios y Jesús trascendió. Entonces todos los humanos tenemos la capacidad de trascender, pero el ego que tenemos no No nos nos lo deja ver, permite, no ajá. nos deja ir allá. Entonces solamente es cuestión como de esa parte que dices, o sea, buscar ese más allá, pero nadie sabe. Fíjate que eso, tomando en cuenta lo que dices, es algo que me gusta mucho de la cultura que tenemos, sobre todo muy marcada, por lo menos en México. En México, si te das cuenta, no estamos peleados con el tema de la muerte, al contrario, lo abrazamos y nos sentimos orgullosos de ello. Como recién mencionabas, distintas culturas también adoptan o adoptaron ese esquema del viaje que hay después de la muerte. Sin embargo, me parece que aquí en México por lo menos lo tenemos como un poquito más presente. Sí, Entonces, que ya más de alguna cultura en determinado tiempo te hable de ese viaje que hay más allá después de la muerte, me parece que es precisamente parte de la trascendencia que recién comentas, que no sé, se ha ido perdiendo con el paso de los años o sí. hemos Y que si le buscas una explicación lógica, está lo que dice de la energía, que no sí, se sí, destruye, se se transforma. Entonces, si transforma. nosotros somos energía, realmente nunca nos morimos. O sea, entonces ahí está la explicación lógica científica, de que sí hay Sí, un más allá, qué porque tu interesante. energía no se va a destruir, Solo se solo transforma. se va a transformar. ¿En qué? Yo creo que es donde no sabemos, en qué se transforma, en qué parte del espacio, o del universo o de algo está esa energía o se va esa energía. Yo creo que es una de las incógnitas que todos tenemos, ¿no? El a veces preguntarnos, oye, ¿qué va a pasar cuando esté más viejito? ¿O qué va a pasar si algún día, por azares del destino o que nuestra vida esté escrita, llegamos a fallecer, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde va a ir esta esencia que es de uno y que nos hace ser tan peculiares e inigualables, perdón? Y creo que tiene que ver con estos cuestionamientos antiguos, ¿no? Como bien decían en otras culturas, en otras épocas, son cosas que ya se estaban preguntando y comentando desde hace antes, muchísimos años, y que hoy en día no deja de ser un tema trascendente para el humano, ¿no? Saber hacia dónde va este rollo. Es que ya lo vivían. Esas culturas ya lo vivían, no lo pensaban. O sea, realmente ellos no era como que la parte de yo pienso en, o como nosotros, es que Ujú. qué va a pasar. Yo creo que ellos ya sabían qué pasaba. Por eso estaban tan conectadas las culturas, porque si tú ves una cultura egipcia, o sea, lo que dejan, sus jeroglíficos, sus imágenes y demás, cuadran. ¿Por qué cuadran? Porque ellos ya saben qué hay más allá. Ya, Siempre ¿no? lo supieron, pero ahora las nuevas culturas llegan, eliminan y crean unas creencias de ceros. Es más que nada orientado a lo que dijo Tony, ¿no? O sea, ese ser o entidad o lo que sea que haya llegado a tu habitación, tu dormitorio, ¿qué fue? O sea, ¿qué explicación podemos darle? ¿Realmente sería una persona que no trascendió o sería una energía diferente, güey? ¿Tú qué piensas? Porque tú lo viviste, ¿no? Yo he tenido experiencias de dormitorio, Ajá, no de esas, sino de fantasmas. ok, Entonces sí se siente una vibra diferente, ¿no? sí. Yo creo que para empezar en cuestión de, hay que verlos desde el punto de vista de donde integras la parte espiritual, ¿no? Vamos a abordar desde ahí. Cuando integras la parte espiritual a tu día a día, de repente el campo de visión es otro. Entonces empiezas a admitir que tienes ciertas sensibilidades, tanto para percibir un lugar como para percibir energía
de ciertas personas, de ciertos sitios, o sea, hasta capacidades que se le llaman las percepciones extrasensoriales. Esas son capacidades que se desarrollan con ciertas disciplinas, los que lo hacen con meditación, los que hacen con ayuno, pero hay otros que curiosamente se les da muy natural, porque la comunicación que tienen con su yo interno es tan inmediata que les permite acceder a las cosas del subconsciente, lo desconocido, Sí. lo diferente, lo oscuro, lo oculto, ¿no? Entonces, cuando hay ciertas percepciones se logran atender un poquito más. Yo siento que tiene que ver eso con un momento de apertura mío, en el cual nos llamamos la atención. Tanto yo como a la entidad como la entidad hacia mí, y fue como un a ver qué está pasando, ¿no? Porque yo curiosamente cuando desperté fue cuando comencé a sentir. Yo no desperté, o sea, por otra razón, o sea, simplemente primero desperté y comencé a sentir y empecé a observar y eso, o sea, fue gradual. Cuando de repente yo veo que algo se De me ahí deja sí. venir encima y pues ya estoy abajo. Pues la oportunidad de estar cerca de ciertas cosas. ¿Lo llamarías como que fue una comunicación, güey? O sea, que quisiste tú inconscientemente comunicarte con él y él a su vez contigo. Sí y no. Porque considero que el ser humano busca, por naturaleza busca el acrecentarse tanto en creencias, mente, idealidades, o sea, todo este tipo de cosas. Entonces, hay cosas que se dan natural, como el ciclo hormonal de un adolescente adulto. También, también el espíritu tiende a crecer. Entonces yo siento que son episodios en los cuales o los bloqueas y dejas que nada más trabaje el hemisferio izquierdo, ¿sí? O tienes un poquito más de acceso a tu lado, a tu hemisferio derecho, que es la cuestión de intuición, la interpretación, o sea, todo este tipo de cosas La que son parte creativa. la parte creativa, que son pues, conceptos muy diferentes. Yo supongo que es por ahí. Esto en la parte de México, ¿no? Porque mexicano, mexicanos, todos. Pero aquí tenemos hoy la oportunidad de tener a alguien que no es mexicana, que tenemos aquí de visita. Y digamos que estas son las creencias que nosotros tenemos, esta cultura, no sé, los mayas, aztecas, olmecas, y lo que hoy nos estamos cuestionando, ¿no? Pero, ¿qué pasa del otro lado del mundo? So Hungary is where I'm from, and we had our originally our culture is actually from Asia. Central Asia is where Hungarians with other tribes ended up migrating into where Hungary is, which is in Europe. So our people were nomadic people, and our religion was very similar to other indigenous people of the world, where we believed in like a sun mother, like a moon sister, like the earth. Like it was a very like down to earth, almost like a multi-god type of religion, but so it wasn't like a one god type of thing, and it was more connected to things in the world than to just one god or one deity. Like it wasn't even similar to how like the Greeks or the Romans had like multi-gods that lived in some beautiful place up in the sky. But like Hungarian original sort of pagan religion was very connected to the earth and the world and the universe. But then that changed, of course, and we actually have a pretty good story about this in Hungary. So Hungarians arrived in where Hungary is right now. And by the way, just so you know, Hungarians are actually called Magyars. That's the name for our people. That's the name for our people. So like we're not like Hungarian is a name given by probably Romans or some other like nations, but our nation was Magyars, and then a bunch of other nations that got together and moved to where Hungary is right now. So Hungarians arrived where Hungary is in about the 900 century, so 900 AC, and we settled, and then we were, like I said, we had the pagan religion. But then around the same time, Christianity became very, very popular already in Europe and was taking over all over Europe. So
around exactly 1000, the king of Hungary died, and he left a son and a brother. And at the time, the custom was is that the oldest male in the family will take over the throne. Now, the oldest male was the brother, the uncle, and then his son, the king's son, wanted the throne as well. So a civil war ensued in Hungary. One was basically the uncle who was pagan religion, and he didn't want Christianity, he didn't want any of the Western world to come and like influence Hungary. And then the son, he kind of recognized that unfortunately you join them or you perish, because Christianity was so strong at the time that they were gonna take over anyway. So so a civil war ensued in Hungary. You had the son whose name was István, and you had the uncle whose name was Koppány. So it was István against Koppány and their followers. And István had the help of the Western nations, like Christian troops. So clearly, Koppány lost and perished at one of the battles. His body was cut into four, and in different, and they put his parts of his bodies up on like the castles, right? And then István became the first Christian king of Hungary. And actually, there is Saint Stephen, and that's our first king. So, um, and then Christianity just took over, right? So, Because of Inquisition. yeah, well, exactly. So, Pero suena muy similar a la guerra de los cristeros aquí en México. O sea, igual había bueno, Temas religiosos. temas religiosos de oposicionantes, que era si tú practicabas esta religión, en este caso el católica cristiana, pues eras violentado por eso, y luego había personas que estaban literalmente desvividos en un árbol y los ponían como exhibición de no hagas esto porque esto es lo que te va a pasar. Entonces suena algo así, pero muy medieval lo tuyo, ¿no? Entonces, so just why I wanted to tell the story is because originally we had beliefs of more closer to what probably like the Aztecs and the Mayans and had about life and death. But once Christianity took over, it became the same as everywhere else, right? It became hell and whatever. I mean, Hungary does have a good Jewish population as well, but and Judaism is not into hell and heaven, right? They don't believe in that. But as far as like what people really in Hungary think about what's after that is pretty much very similar to the same as any Catholic country, right? But the interesting thing that kind of ties in with this battle that I explained is that we had not magic, sort of the leaders of the pagan religion, and they were called Taldos. So when the Taldos said at the time that this battle happened that if Hungary becomes a Christian country or Catholic country, they will put a curse on like our own people, that for the next 1,000 years we will never win a war. 1,000 years we lost every war we have ever initiated or joined, or we lost everything every single time, and we had quite a few, right? So that's why I wanted to kind of tell the story, because it has we had kind of that we have a lot of legends as well, and this is one of them, how the Tatos cursed Hungary as a nation, and how unfortunately we lost a lot of that, a lot of our practices of and we do still have some, and they kind of coexist with the Christian holidays and Yeah. stuff. So it's a mix in Hungary of pagan and Christian, but when it comes to life and death is pretty much just the most like the standard religions. Tatush is the grand vizier, the
No, the Tatush is they're people, they're humans, Okay. but they are just the ones that are like the Pope and like like the Okay, okay. priests, but they're I got you. pagan, right? I don't know Right. how to say it in English. Es justo lo que decía. Depende mucho la religión. O Sí. sea, la religión que tome tu país. Por ejemplo, aquí, si tú hablas con los abuelitos, ya te hablan de un tema, el diablo. De que se me apareció el diablo en el río. Por ejemplo, mi abuela me contó Sí. demasiadas anécdotas de que las mandaban a limpiar al río y que de pronto veían un Catrín, alguien muy guapo, brincar por las rocas. O un charro negro. O un charro negro y ves, al ver los pies, pues resulta que trae una pezuña y trae una de pollo, o sea, de gallina. Ajá, de gallo y una pezuña de caballo. Pero, por ejemplo, antes de los abuelos y antes de la conquista, porque justo la conquista nos da esa perspectiva del Dios y del diablo. Al momento en que los españoles nos conquistan y cambian las tradiciones y religiones, las creencias de nuestros abuelos se basan en el diablo o el cielo o Dios, ¿no? Y en realidad México se hizo un país súper católico. Sí. Entonces, casi la mayoría de personas con las que puedes platicar de cosas del más allá es el diablo y Dios. Y antes ese era el punto, las leyendas eran diferentes. Y ahí que tenemos un montón de leyendas mucho más viejas que no datan ni de Dios ni del diablo, sino datan de otros entes más interesantes. Fíjate que lo que estaba comentando ella y lo que estamos comentando nosotros en cuanto a los orígenes, o sea, todo regresa como a esta parte natural, ¿no? A esta parte ancestral, ¿no? Sí. Aquello que te puedes encontrar en la selva, en el bosque, aquellos elementales podría ser, Es correcto. estas energías antiguas y que tienen bastantes Porque siempre miles de años creían en ahí. lo que podían ver. Ujú. O podían sentirlos, ¿no? Que esa es una parte que hace rato tú y yo comentábamos antes de entrar al podcast, ¿no? O sea, que realmente cuando tú vas a un bosque, cuando tú vas en esta parte íntima a hacer algún tipo de ritual o hacer alguna manifestación, realmente llega algo que a veces es indescriptible, ¿no? Que no se puede percibir, pero a lo mejor sí sentir, ¿no? Como lo sabrán, a mí me gusta pues esta parte de la magia, el chamanismo, el curanderismo mexicano, y aquí Tony también tiene algo que contar sobre eso, ¿no? Pero me gusta la parte de Moni cuando dice, es que nuestra cultura era como algo pagana, ¿no? Y acá, si nos remontamos a esta época antes de la conquista, realmente también adorábamos al sol, también adorábamos a Chac, por ahí para los yucatecos, ¿no? O bueno, a Tlaloc, a esta parte del agua. Kukulcán. Sí, entonces, Yo creo que en México el paganismo sigue funcionando, en realidad, pero porque yo creo que hay muchas personas que aún tienen esa herencia de sus antepasados. Sí. Pero hay temas más de que no nos ha interesado involucrarnos en lo que realmente es nuestra cultura. y, O yo- sea, toda la gente hoy en día cree que nuestra cultura es de España en adelante. y yo creo que a lo No lo mejor que hay si, atrás. si nos orientamos a eso, no lo reconocemos, ¿no? Porque eh, como enfermos, yo creo que muchas personas, o cuando ya no encontramos una solución, pues la típica, ¿no? O sea, hay que hablar con Dios y pedir oraciones para que Él interceda por nosotros y nos ayude, ¿no? Pero también mucho de este paganismo, o mucho de esta creencia antigua mexicana es, pues ve con un curandero, ¿no? Ve con Y un llamar brujo. entes que te ayuden a sanar. Sí, y hay casos extraordinarios de recuperación de salud o de maleficios, ¿no? Digo, O a no la es mi inversa, donde asunto. la persona queda ahí como muerta, pero está viva, pero no sabes qué tiene y no tiene no Sí. tiene nada médico. Puedo hablar desde la experiencia. O sea, en realidad desde la experiencia. Tengo la experiencia tanto de yo buscar como personas que se han arrimado a mí para esto. Más que nada, primero creo que una apertura mental y emocional a comprender lo que la otra persona está pasando sin que esa persona lo comprenda. Entonces, una de las principales, por ejemplo, sabes que me está yendo muy mal. ¿Sí? Son como esos principales indicadores de que te Ajá, hacen consultar. Ajá, los principales indicadores, primero que encuentras respuestas en casi todos, bueno, buscas respuestas en casi todos lados posibles y no las hay.
Sí, pero curiosamente una persona que se dedica al estudio y a todo este tipo de cosas tiene otra capacidad de ver las cosas desde otro, se podría decir, aspecto y desde otra Ujú. perspectiva en los cuales hay procesos. Tanto, los mentados rituales. Un ritual es una actividad continua, seguida, para poder generar una disciplina. Vuelvo a lo mismo, a las meditaciones y todo Ujú. este tipo. Entonces, es como cuando sales de casa, perdón, sales del trabajo, llegas a casa, te quitas los zapatos, te quitas la ropa del día, te cambias. O sea, eso es un ritual, algo que haces Sí, continuamente, como cotidianamente. ajá, Ajá. cotidianamente. Entonces, el disciplinar la energía te trae beneficios hasta cierto punto y es el mentado trabajo. Sí hay folclores más arcaicos, se pudiera decir, en los cuales voy a representar en chiquito Ujú. un muñequito, por decirlo así, una fotografía, algo que represente a esa persona y voy a hacer que cambie. Un poquito de que todo fue concebido en una sola cosa, Ujú. la teoría del Big Bang si fuera por medio científico. Pero curiosamente los científicos se dieron cuenta que si todo está hecho de la misma partícula, que es la mentada partícula de Dios, y si la calabaza cambia su energía, algo de ti cambia. Ok, ¿Sí? ya entendí. Hay una correspondencia, aunque no sea de tu misma este, O naturaleza, composición, especie, Porque ajá. al a final fuimos composición, creados de lo mismo. fuimos de lo mismo. Entonces, eso es algo que explica hasta cierto punto que hacerlo a escala tiene la capacidad de hacerse real. Por eso es que los trabajos a distancia funcionan, Así es. como los rezos a distancia, Los como rezos. los trabajos en cuestión de brujería o chamanismo Ujú. funcionan así. Ok, fíjate, buena explicación. ¿Tú tienes alguna anécdota, historia, leyenda, suceso que hayas vivido, Tony, en cuestión a estas cosas paranormales? Donde te puedo hacer más abundante serían las celebraciones que nosotros tenemos en los aquelarres. Ujú. Sí. Yo creo que ahí es donde me ha tocado tanto vivir como poder observar y ser partícipe de. Sí. Una de las cosas principales de lo que notas de un aquelarre es que todo lo bueno y todo lo malo, todo lo extraño, todo lo mágico, se comparte entre todos. En el aquelarre, ¿son participantes solamente mujeres o mixto? Si hay personas o si hay aquelarres que sí son únicamente femeninos, en los cuales tienen sus rituales específicos a la deidad femenina, donde tienen sus Ok. rituales específicos para esto, y los hombres quedan como, no aparte, pero como un complemento, que también los aquelarres del principio masculino tienen también sus labores, que en las creencias pues también son el principio bien y el mal, luz y oscuridad, el positivo negativo, Ujú. Al todo ese final tipo de siempre es cosas. un bueno y un malo. Sí, en todos lados siempre se ha visto la verdad. Porque al final del día es un equilibrio. Y la vida es un equilibrio. Tiene que ser un equilibrio. O sea, a lo mejor como anclar bueno y malo, pues es como muy ambiguo, porque así es como lo vemos. Pero en realidad es un equilibrio. El error yo creo que el error en querer llamar ciertas fuerzas naturales como buenas y Malo o malas, malas. Como... las reduce a muy poco, a muy Sí. corta, ¿cómo te diré? A muy corta descripción, por los Ujú. cuales hay muchas cosas que están fuera de. ¿Qué es lo que en estos aquelarres has sentido más fuerte, güey? Híjole, O bueno, que puedas contar, ¿no? Porque no, también. no sería terrorífico, no te lo puedo describir como malo, ni como ay, feo, ni nada. Yo creo que ahí se genera un tipo de energía o de una hermandad o de una energía colectiva Ujú. donde todos tienen una experiencia personal, pero con la misma entidad que se veneró, que se llamó, que se pudo haber hecho, ¿no? Que anteriormente entraban en un pequeño trance, se podría decir, que dura ciertas horas, por ciertos estados de conciencia alterados, ya sea por sustancias naturales, anteriormente por plantas, Ujú. hongos, X, pero actualmente también hay personas que lo logran hacer simplemente con la fuerza de un ritual. La música, el incienso, Un los tambor. Ujú. sonidos rítmicos, te encierran en un funcionamiento donde caes a circular la energía. Entonces Ok. empieza a haber una espiral. En la brujería hay una danza que se llama la danza en espiral, que es eso, que simboliza el inicio de la energía, el crecimiento, el seno donde arroja y de explotar, vuelve a implotar. Ok, Sí, hacia adentro. hacia adentro. Mi Charlie, ¿alguna anécdota, historia, leyenda que te haya ocurrido? No, hay una que, hijo.
Bueno, yo la verdad casi me sé del baño del miedo. Literal. O sea, literal. O sea, en serio, yo ya estaba en modo de ya valió. Fuimos a un pueblo de donde soy originario y aquí mi amigo fue a hacer un trabajo, algo especial familiar, porque había un detalle familiar y fue a arreglar un problema. Pero resulta que en el lugar había muchas personas que se dedican a lo mismo y pues al final del día es tumbar un trabajo de alguien y pues se molesta, ¿no? De pronto al terminar decidimos ir a la playa, que queda muy cerca, pero tienes que pasar por una brecha, o sea, un camino, pues literalmente en medio del cerro, en medio de parcelas de O sea, que no está vacas, pavimentado, pues. cultivos, no está pavimentado y aparte está en medio de la nada, o sea, cultivos y animales, vacas, inclusive animales salvajes. Entonces, pues, y ya eran las que 12 de la noche, Aproximadamente. 11 12 no lo sé, ya era noche. Y nos fuimos, dijimos, vamos a acampar. Empezamos a entrar a esa parte oscura. Sientes cómo empezaron a seguir. A seguir. Ajá. Te sientes perseguido, ¿sabes? Y Pero fue había como de. ruidos, había algo. ¿Sí? Sí, pero sientes. Y aparte también nos dijo, ¿sabes qué? Nos van siguiendo. Porque desde el pueblo, desde lo que hizo, empezó a haber como un tema de persecución. Pero eso no dices X, ¿no? O sea, al menos si tú eres escéptico dices X, o sea, claro que no. Pero cometo un error de manejo típico de alguien nuevo que maneja estándar. Que apachuras más el clutch, se te apaga el carro, ¿no? Se nos apaga justo en la cuneta. Una cuneta de una bajada y hace una subida. Pues toma la que no prende el carro. No mames. Y dices, ¿Y en la ¿qué noche? carajos? Y luego No, dices, nada. ¿pero por qué? El carro era nuevo. El carro de la agencia era nuevo, o sea, no tenía ni meses. Vuelves a ver el llavazo y no prende, y no prende. Dices, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ok, es estándar, pero es en una cuneta. O sea, no lo puedes ir a mostrar a las personas, no puedes empujarlo. Uno maneja en una subida demasiado inclinada. Pues bueno, tenemos luz, los faros se empiezan a bajar, Comenzaron a se parpadear. empiezan a parpadear O los sea, como faros interferencia, y güey. se empiezan a apagar hasta que se bajaron. Una luz que no se veía. Y dije, no, pues lo voy a Una luz apagar espectral. porque dije, nos vamos a quedar sin nada de pila. Entonces, en el tema, cuando se apagan los faros, se empiezan a escuchar ruidos, pero ruidos de que alguien se está acercando al coche. Como, De ambos lados, del lado derecho y del lado izquierdo. No, yo empecé de verdad a ponerme mal, o sea, en serio de que empecé a tener demasiado miedo. Fue como, porque era un sentir y era de qué hacemos y él, sabes que tranquilo, no va a pasar, pero sí viene, pero tranquilo. Hay que bajarnos del carro, que no te bajes del carro. Pero cuando no te bajes del carro fue como de, ¿por qué no me bajo del carro? O sea, ¿qué hay afuera? Y dice, no te puedo decir, pero no te bajes del carro. No, pues yo me asusté peor. ¿y qué era? O sea, ahora que ya pasó tiempo, ¿qué era, güey? ¿Cómo lo escribirías? Ajá. Mira, desde que llegué al pueblo, hubo señales. Sí, hubo señales, hubo cositas que, pues, obviamente tú pones atención y vas notando. Yo hice el trabajo, entonces era terminar el trabajo para ir a la playa, entonces hacer el otro ritual de limpieza, sanación allá En la y playa. regresar. Entonces, yo cuando entramos pido permiso, o sea, siempre a los lugares donde casi no hay personas y donde abundamente la naturaleza, yo siempre pido permiso en el sitio, Ujú. porque no es mi entorno, ¿sabes? O sea, es un respeto al ecosistema como tal, y a todo lo que pudiera haber, tanto espiritual como energético, como todo. Pero curiosamente la naturaleza del trabajo que a mí me toca hacer no era tan ad hoc al sitio donde estábamos yendo. Entonces hasta cierto punto estábamos ofendiendo con la presencia Ujú. de la energía que llevábamos, ¿sí? Porque era llegar a aterrizar a la playa, o sea, el propósito era llegar a aterrizar a la playa, liberar, hacer la liberación ahí del trabajo y pues ya regresar como si nada hubiese pasado. Por experiencia y tiempo, pues ya empiezo a reconocer cierto tipo de naturaleza de las entidades. No son las entidades, es la naturaleza de las Ujú. entidades. Entonces fue cuando se quería bajar y yo, por favor, no te bajes. Necesito tu tranquilidad y la tranquilidad de todos porque estoy poniendo atención a lo que está pasando y necesito saber cómo me voy a defender. Porque las emociones más fuertes
En magia, como amor, miedo, odio, son las que mejor trabajan. ¿Sí? Porque la magia busca el camino de menor resistencia y entonces cuando estás invadido de esas emociones, hay un flujo de energía inmenso. Quien lo sabe retener y quien lo sabe utilizar, pues lo hace para sanar, para enfermar, para ayudar o para destruir, ¿sí? Ya según la naturaleza de la persona que los hace. Entonces, yo creo que más bien fue eso el tema de cuando llegamos y el no permitirnos movernos fue así como que, a ver, espérame, ¿quién eres? ¿Qué vienes a hacer aquí? O sea, fue algo así. Entonces salgo yo del carro y empiezo a detectar los ruidos y empiezo yo a detectar voces. Y hago yo preguntas. Para empezar, que yo lo podía escuchar. Yo le decía, yo te puedo escuchar, te estoy escuchando. Por favor, habla claro y dime qué eres, quién eres o qué debemos de hacer. Y ¿Sí? tú en el carro. Sí, yo estaba muy Sí. asustado. La verdad, estaba demasiado asustado. O sea, de hecho, aquí lo malo es que nos quedamos sin batería en el teléfono. Ya no te sabes los teléfonos de nadie hoy en día. Y la única Ujú. persona que tenía pila era él y era muy poca, pero pues no teníamos los teléfonos de nadie. Pero te digo, yo me acordé del teléfono de la casa de familiar porque pues de niño te hacen aprendértelo. Y dije, este es, y hay que marcar. Y junto con contestó mi prima. Y le dije, ¿sabes qué? Pasó esto, venga por nosotros porque no prende el carro. Entonces, pues dijimos, sí, pero le dije, ahorita, no, ya, o sea, ya. O sea, pero ¿hasta dónde están? No sé decirte, no sé dónde estamos de Sigue la la brecha. vereda. O sea, sigue la vereda hasta que nos encuentres. Entonces, total, que se fueron, pero llega mi prima y dice, es que no los encontrábamos, es que veíamos y nos regresábamos, como que no nos animamos a meternos más. O sea, sí había como que algo no los dejaba meterse más, les daba miedo, les invadía el miedo. Y a ellos también se les apagó la moto. Cuando vi por fin la luz, o sea, es de verdad la luz al final del túnel, güey. O sea, es en serio Sí. cuando ves que cuando ya está la luz de la moto, dices, dije, nos salvamos. O sea, fue una sensación de alivio tan buena. O sea, en ese inter, en lo que estabas preguntando a las entidades, quién eres, qué debemos hacer, o sea, qué pasó, qué fue lo que por fin permitió que se acercara la prima de Juan Carlos para llegar con ustedes. ¿Cómo lo escribirías? ¿Qué pasó? Intenté de 3 maneras. Uno, tratar de escuchar a lo que estaba ahí. Otro, proteger a mí y a los que estaban conmigo, como pues obviamente para evitar cualquier desavenencia. Pero curiosamente a la hora de protegerlo se acentúa, ¿sí? Y al momento de acentuarse, intento se pudiera decir con un truquito de defensa, Sí. y ahí es cuando se pone peor. Entonces ya es cuando ya yo reconozco que pues definitivamente no Está tenía- fuera de tus manos. Sí, o sea, yo no tenía que estar allí. Y menos haciendo lo que yo estaba haciendo. Entonces, ok, fue así de tranquilícense, vamos a esperar. Y yo platiqué con la entidad. O sea, realmente fue así como que no te entiendo muy bien. Pero entiendo que los ruidos y entiendo que agresiones en realidad, porque era como si escuchaban, como si volaran piedras en el camino. Wow. Como que si los árboles, algo se sacudiera entre los árboles. Ujú. Cosas, Se acercaba entre la paja. Wow. sombras, o sea, sombras que tú alcanzas. Curiosamente ves sombras donde está muy oscuro, entonces son bultos. Sí. Tú ves pasar, Sí. entonces empiezan a ver alrededor, se empiezan a ver para acá, y yo no se bajen, o sea, yo me mantuve ahí de pie, yo decía, si algo va a pasar, que me pase a mí. ¿Por qué? Porque hay otra de las cosas, que el sacrificio es una de las mayores fuerzas que hay. Ok. ¿Sí? Entonces el sacrificio voluntario exalta se pudiera decir que los poderes buenos, Ujú. ¿sí? Que es lo mismo que pasó con el Maestro Jesús, que también Sí. sacrificó, y entonces fue uno de los motivos, y que por historia pues se sabe que eso pasa. Ok. Sin embargo, empiezo yo a dejar que las cosas pasen, pero uno se siente mal. Sí. Yo me empiezo a sentir mal, o sea, Físicamente, sí, físicamente, o sea, realmente físicamente empiezo a tener unas sensaciones de escalofríos, unos cansancios, unos fríos por acá, ruidos aquí, o sea, aquí de repente, y quieres voltear o no puedes, o ya lo escuchas acá de repente, o sea, no sabes por dónde te va a llegar, y te cansa, entonces te cansa mucho, o sea, el hecho de que no, o sea, cansa demasiado, entonces cansándote tú, o cansándose el protector, o cansándose el brujo, o los demás peligran. Ah,
Y lo que preguntabas de por qué creemos que aquí hay un duende, es porque ha pasado varias veces que nos tumban las cosas de la cocina. Muchas. Nos esconden, pierden las cosas. Y una vez yo vi a Bombón pasar, y a mi perra, pues, a la chiquita, dije, Bombón, ¿qué haces aquí? Y yo, Creíste haber visto. ¿Bombón? Y yo, Bombón, Bombón. Y Bombón sale de su casa. O sea, Del Bombón otro lado de la jamás. casa. No, su casa está en el patio principal dentro de la casa. O sea, y yo lo que vi era entrando al cuarto. O sea, del otro lado. Al cuarto totalmente que está más lejos de donde está su casita, pues. Y yo la vi así como que entrar y dije, Bombón, ¿y yo qué haces ahí? Yo, Bombón, salte. Y sale de su casa. Y yo, Emilio, ¿alguna historia, leyenda, evento paranormal, suceso que hayas vivido? Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Cuando yo era pequeño, antes de comenzar la adolescencia, mi mamá tenía poquito de haberse separado de mi papá. Mi mamá era una mujer que para ese entonces nos tenía muy bien, digo, tenía un negocio propio, una tiendita de abarrotes que poco a poco fue creciendo y nos daba para tenernos en una escuelita de paga, en un colegio, nos daba para cumplirnos cualquier caprichito de que, ya salió tal consola, la queremos, ay, mamá, queremos esto, nos daba todo, mi mamá soltera, vivíamos bien. Y imagínate que todo eso que te digo, en un mes se nos acaba. En un mes tenemos Wow. que cerrar el negocio, en un mes a mi mamá la operan y la operan mal, entonces de salud se quedó muy mal. En un mes tuvimos que vender la camioneta, en un mes tuvimos que el banco nos hipoteca la casa, nos la recoge. Imagínate a mi mamá sacando adelante a 2 chamacos. Mi mamá en su desesperación siempre fue muy religiosa, siempre tuvo mucha fe, mi mamá es una mujer de mucha fe. En su desesperación dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto y tan rápido? ¿Por qué? Entonces fue con sacerdotes, con gente que rezaba y demás, y conoció a unas personas que se dedican a hacer trabajos de rezos específicos. Entonces, mi mamá iba en las noches, o eso me decía, ojito, iba para allá, Sí. iba para allá para que le hicieran esos trabajos de rezos. Yo tengo ese recuerdo muy feo de ver a mi mamá llorando en su cuarto antes de dormir, de qué está pasando, cómo voy a hacer para sacar adelante a mis hijos, por qué está pasando todo esto. Con el paso del tiempo entendí que mientras mi mamá iba y le hacían sus trabajos de rezos, porque llegué a ir 2 o 3 veces con ella y era algo completamente inexplicable para mí. Sé que hay mucha charlatanería dentro de esto y hay muchas cosas que uno ignora o no termina de entender. Yo prefiero mantenerme al margen. Tengo el recuerdo de alguien poniéndole la mano en la frente a mi mamá y empezando a hablar en un dialecto diferente, exacto. Bueno, cuando mi mamá iba en las noches para esos rezos y mi hermano y yo nos quedábamos, de verdad no te miento, escuchábamos que se abría el portón, o sea, con todo el ruido que hace un portón al abrirse. Mi hermano y yo estábamos muertos del miedo de chin, se nos metió alguien. Escuchábamos también el sonido que hacen las envolturas de papas, de galletas cuando las tomas. Escuchábamos así, escuchábamos que alguien subía las escaleras. Y recuerdo que muchas veces mi hermano y yo terminábamos durmiendo en el baño porque nos encerrábamos. Yo le decía, vente porque alguien está en la casa, alguien está en la casa. Recuerdo que hubieron 3 o 4 veces que yo me armé de valor y tenía a mis perritos en la parte de abajo, entonces los escuchaba ladrando y el saber que mis perritos estaban allá me llenaba de valor y 2 o 3 veces bajé, de esas veces que bajas de volada, prendes las luces, no había nada, nada, ni una envoltura de galletas caídas, todo cerrado, todo con llave y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, me estoy volviendo loco, estoy escuchando clarísimo cómo se mueve todo y sí era bastante angustiante saber que había alguien ahí y no poder hacer nada. Intento ser empático contigo porque al igual que tú que dormías en el baño, güey, yo esperaba a mi mamá o a mis hermanas, güey, en la calle, o sea, fuera de la casa, porque también sentía La presencia ciertas de alguien. situaciones, Ujú. ajá, en la casa y pues yo estaba solo, ¿no? O sea, también tenía que salirme afuera, güey, a la calle si estuviera haciendo sol o lloviendo, por, porque sentía, no sé, que si yo estaba lavando un plato o estaba comiendo, sentía que alguien me ponía la mano así o decía mi nombre y entonces yo lo que hacía era correr, güey, o Sí, sea, claro, realmente sí, correr, ¿no? sí. Y Es tu instinto. O sí, sea, y sí. entiendo la parte que dice, ¿no? O sea, la realidad es que ver cosas premonitorias, ver entidades, fantasmas,
y algunas otras cosas que sigo sin poder ponerles nombre. La verdad es que no es nada agradable y es cansado físicamente, anímicamente, incluso emocionalmente. Sí. Es algo que te roba Porque ahí no es de ciertas aquí. cosas. Ujú. Y yo creo que de algo se quieren alimentar, ¿no? Y pues muchas gracias por tu historia, güey. Está muy chida y creo que es algo muy profunda, pues, porque tiene que ver con tus orígenes de tu infancia, güey. Sí, digo, es un capítulo, esa parte de mi vida es un capítulo que me marcó mucho, a mí, a mi familia, y si me preguntas, desearía no haberlo vivido. O sea, nada de eso, porque era una angustia muy, muy Muy fea, muy cabrón. fea. Entonces, Sí, güey. es por eso que, repito, prefiero mantenerme al margen, ¿sabes? Sí. Lo que vaya a pasar, dejo que la vida me sorprenda, lo llamo como quieras, destino, pero no me gustaría indagar más en ello. Moni, do you have a horror history? I listened to you guys, and I know I didn't get everything 100%, but and I was thinking about like, okay, what do I have? And I have had a lot of coincidences in my life, Okay. like Yes. things that serendipitous, things that happen. Like, what are the odds? But and as I was listening to your stories, I thought about like, even though I had things that seemed really odd or not usual, I've never had the more horror kind of type. And I thought about like, why haven't I? And I wonder if it has something to do with more like just how we were raised and like the environment that you live in, right? And maybe whether the openness to it, to allow it to come in. Because I think me as a Hungarian and having grown up in a communist country, where religion was not really allowed, or where, like I said, we discussed, our traditions are not as deeply like steeped as in Mexico. Whether I think, especially me growing up in a bigger city in Europe as well, um, I think I'm way more pragmatic, Mhm. and I think I'm probably way more closed off to maybe things that I would explain in a much more maybe scientific or much more Okay. pragmatic way, as opposed to like, it's also how you attribute to it, right? Like something happens. So yes, I have a lot of stories that are like, how could it happen? But I don't have anything really that was like kind of almost like traumatic, basically. I mean, I have trauma, trust me, I do. just a totally different type of trauma, but not like in this kind of like ethereal, Yeah. horror or like a Magic, paranormal ajá. type. So yeah, I don't really have any of that. Like nothing really as profound as profundo. O sea, es decir, nada lo toman como que realmente es paranormal, es como algo que tiene explicación. Sí, son Sí, como más sí. No lo científicos o toman, no lo pragmáticos, toman güey. con esa, como nosotros. Yo creo que esa es la relación con la muerte, creo que hablabas tú. Sí, ¿Cómo vemos nosotros la muerte y cómo la ven allá? Que es, sí, evidentemente a lo mejor son esas diferencias culturales que son un Sí, poco más pragmáticos o sí, científicos, que a lo mejor aquí estamos más del lado del misticismo, de estas cosas entre la vida y la muerte, exacto. y entre estas tienes más creencias. misticismo y otras cosas aquí. Ajá, a diferencia Yeah, allá, ¿no? yeah. Por ejemplo, hace rato nos comentaba que era como de esta parte de la historia que tiene que ver con un poquito más con la guerra, aquellos enfrentamientos de culturas, mongoles, húngaros, o sea, toda esta parte que realmente si le damos, o sea, sí tienen una historia de terror, ¿no? Nos enseñabas también unas máscaras Yeah. y literalmente, ¿no? Eran para que el enemigo dijera, bueno, nos están atacando no unas personas, sino unos demonios, Yeah. ¿no? Entonces, creo que sí tiene algo de misticismo, pero sí influye en nuestra cultura, Sí, ¿no? Esta visión que tenemos sí. de la vida. Moni, thank you No, for your gracias a comments ti. in the podcast. Amigos, también les agradezco por soltarse, digo, esta parte. Realmente es que, fíjense, decir eh, cosas que nos pasan de cuando estamos chiquitos, cosas que son creencias, cosas que practicamos, cosas que vivimos que luego a veces parecen chuscas o cosas culturales también son difíciles de contar, ¿no? Si ya de por sí estar frente a una cámara es difícil y tratar de tener un argumento también es difícil, ¿no? Y ahora súmale que poder abrirte y contar estas anécdotas, estas experiencias, estos trabajos
pues realmente es otro plus, ¿no? Entonces, agradezco cada una de sus historias. Feliz Halloween, pásenla chingón. Feliz Día de Muertos. Feliz Día de Muertos. Porque también tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? El hecho de creer que nuestros muertos y seres queridos vienen, nos visitan y también les damos nuestras ofrendas, nuestros mejores deseos, como si estuvieran en casa aún, a nuestras mascotas también. Pues es un honor, ¿no? También tener esa creencia que, como comentabas, ¿no? Allá son un poquito más fríos conforme las ciudades se va perdiendo. Y aquí, pues sí está muy marcado culturalmente esta parte de la Porque vida. tal vez el Halloween es como más el tema del terror, de la fiesta, del disfraz. Tiene como más un trasfondo distinto y el Día de Muertos habla de una tradición, nos habla de cómo yo veo ese puente entre los muertos, ese puente que divide la tela entre la vida de los muertos, donde se dice que en la leyenda que esa tela que divide a los muertos de los vivos es más delgada ese día del año.